Bienvenidos a los que se suman y los que siguen después de la mesa anterior. Solo comentarles que la verdad es que la mesa me movilizó bastante porque fue una mesa fundamentalmente, vamos a decir, de artistas que realizan prácticas que no sabemos si son curatoriales. Yo creería que no. Yo creería que no, pero no, pero lo cierto es que por lo menos la institucionalización, lo que podría ser del campo curatorial, a ver, está todavía por definirse, no nos engañemos, ¿no? Bueno, tenemos invitados de lujos acá. ya nos empezó a dar miedo esto. Nelly Richard, que mañana va a tener la charla, nos está acompañando también, así que bueno, muchísimas gracias. No, les quería comentar que de cualquier manera las prácticas curatoriales son muy diversas y por lo menos en lo que se refiere a la Argentina en particular, no es casualidad que se esté hablando o que se haya hablado anteriormente de ese libro que fue el libro de Gummiermeier, Curadores, famoso, porque la verdad que cuando empezamos a hacer prácticas curatoriales, ninguno se definía como curador, ni creo que sabía lo que era ser un curador, y ahora tampoco. Eso es lo que me parece importante, justamente. Y uno realiza una serie de actividades que no necesariamente, no sé si definirlas como curatoriales, no curatoriales, y me parece que eso es sumamente interesante. Entonces, no le tengo miedo a la institucionalización o a la academización de la práctica curatorial, pero bueno. Pero lo cierto es que damos vuelta a la página y para ser más rápidos, breves, esta es una mesa que, como les decía a los que escucharon antes, convocamos a Lía Colombino del Museo del Barro y a María Elena Lucero de la facultad, ¿no es cierto?, con dos puntos de vista que me parece que son desde dos posiciones diferentes, porque una se podría decir con un trabajo mucho más académico, ¿no es cierto?, más de investigación, pero que en realidad en el caso de Lía también se da lo mismo, pero también con una práctica definida en el Museo del Barro y que me parece sumamente interesante porque trabaja con, digamos, con objetos en forma cotidiana y eso, en objetos físicos, ¿no?, en forma cotidiana, y eso me parece fundamental para que ella nos pueda compartir. Sobre todo porque esta mesa le pusimos el nombre, en realidad se lo puse yo, Arte / Artesanía, que la tomé prestado de una mesa en la que había estado Lía, no es que inventé absolutamente nada, porque me pareció sumamente interesante justamente un debate hoy que se va dando y que cada vez se va dando más, porque empiezan a aparecer no solamente la discusión, cuál es el límite del arte y la artesanía, si son productos culturales diferentes, qué significa cada producción cultural, sino también desde cierta apropiación que se va dando desde el arte de ciertos productos culturales que anteriormente eran productos artesanales, objetos artesanales. Entonces, como, digamos, el arte, y más que el arte tal vez el mercado artístico, empieza, digamos, a cada vez a absorber más productos culturales que vienen de otras, que fueron realizados con otras intenciones, con otros objetivos, y me pareció que era un tema muy actual, sobre todo para tratar cuestiones relacionadas con las producciones culturales, con la exotización de las culturas, con el otro, bueno, varias cosas que vamos a ver qué nos van a contar ellas. Las presento rápidamente. En el caso de Lía Colombino, es máster en Museología de la Universidad de Valladolid, fue parte de los seminarios Identidades en Tránsito y Estudios de Crítica Cultural del Seminario Espacio Crítica 2001-2008, se encuentra realizando el doctorado en Artes por la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires, en convenio con la Universidad Nacional de Misiones de Argentina, es directora del Museo de Arte Indígena del CAB,
Museo del Barro desde 2008 y coordinadora del seminario Espacio Crítica desde 2009 hasta 2017. Desde 2009 integra la red Conceptualismos del Sur. Es cofundadora de Ediciones de la URA, colectivo transdisciplinar. Coordina Abrapalabra, taller de escritura desde el año 2000, así como de Tragaluz, espacio transversal, en donde se realizan talleres, cursos y encuentros. Actualmente y desde 2018 ocupa el cargo de directora en el Instituto Superior de Arte Doctora Olga Blinder, de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Arte de la Universidad Nacional de Asunción. Ha curado muestras, coordinado proyectos de arte y literatura. Ha escrito para medios de comunicación y publicaciones especializadas y ha dado charlas y conferencias tanto en Paraguay como en el exterior, fundamentalmente aquí en la Argentina hoy. María Elena Lucero es doctora en Humanidades y Artes, mención Bellas Artes y postdoctora por la Universidad Nacional de Rosario. Profesora titular del Seminario de Arte Latinoamericano, de Problemática del Arte Latinoamericano del siglo XX y directora del Doctorado en Arte y Cultura Visual en la misma universidad. Integra el comité del programa de postdoctoración y el comité del doctorado en Humanidades y Artes en la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido profesora visitante de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil, de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, de la Universidad de Concepción y de la Universidad Alberto Hurtado de Chile. Consultora experta de CONEAU, además. Es compiladora de publicaciones especializadas sobre cultura visual y autora de los libros Memorias de Brasil y Cuba, Gestos decoloniales, Prácticas feministas en 2019 y Experiencias sobre la forma, Geometrías y estructuras en el archivo Carnevale 2023, justamente ediciones de la Facultad de Humanidades y Artes. Curadora de exposiciones individuales y colectivas en el Museo de Bellas Artes Juan Bautista Castañino, en la Fundación OSDE y en el Museo de la Memoria de Rosario. Bueno, los dejo acá con Lía. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, yo no voy a decir nada que Ticio Escobar ya no haya escrito de forma incesante. Yo solo atravesada, digamos, por una historia que yo de la que formo parte simplemente por casualidad. Digamos, lo que hago simplemente es bajar algunas ideas de él, ¿no? de Ticio, y ponerlas en esta charla que vamos a trabajar, ¿no? Le digo sobre todo a Nelly, para que después no le diga a Ticio, che, te copió toda la charla, porque sí, le copié toda la charla. Bueno, yo esta charla la podría dar en 2 segundos en realidad. ¿Por qué? Porque yo podría decir en realidad que la artesanía para nosotros que trabajamos en el Museo del Barro es simplemente un modo de hacer algo con las manos. Ya está, chau. ¿Verdad? Sí, terminamos acá, nos vamos a tomar un café. Pero bueno, problematizando un poquito esta idea, me disculpan los errores de tipográficos ahí, por favor. Europa dice, pero bueno. A ver, toda esta discusión, digamos, empieza obviamente en montones de lugares del continente americano, con diferentes autores, en diferentes momentos, y también de alguna forma una respuesta a ciertas formas de acercarse a las prácticas estético-poéticas que no habían sido generadas desde una visión eurocentrista, ¿verdad? Y hay diferentes formas de aproximarse a esas realidades, ¿no?
Por supuesto, no solo, o sea, en Paraguay se da esta aproximación, sobre todo desde la mirada de Ticio Escobar en los años fines de los 70 e inicio de los 80, y se consolida a partir de esa escritura que fue una interpretación de las artes visuales en el Paraguay 1 y 2. Yo siempre digo, ese libro es, por supuesto, un libro canónico hoy, ¿verdad? Pero no se pretendió, porque se llamaba una interpretación de las artes visuales, no hubo otra, ese es el problema, ¿verdad? Entonces, como no hubo otra, quedó ahí, ¿verdad? Ahí él empieza una preocupación, ¿no?, por cómo acercarse a esas producciones, ¿no?, que si bien tienen estrategias y operaciones parecidas a la de las artes, en ese momento, el arte moderno, ¿no?, obviamente no entraban dentro de esa categoría, ¿no? Y entonces empieza toda una búsqueda que termina, digamos, con la... no termina nunca, ¿no? Pero, digamos, en ese momento ve la luz un libro que se llama El mito del arte, el mito del pueblo, que es un libro que algunas personas dicen que envejeció mal, ¿sí? Yo no creo, ¿verdad? Creo que es también, es un momento y es una mirada, por supuesto, de un momento específico, y que aporta unas bases teóricas o una vocación, una base teórica a una vocación que el Museo del Barro tenía de forma intuitiva. El Museo del Barro, digo, porque siempre digo, ¿no?, el Museo del Barro en realidad son las personas que crearon ese museo. Entonces las personas que empujaron, digamos, la creación del Museo del Barro ya trabajaban con esas cuestiones, ¿verdad? Pero no se habían parado a pensar eso que estaban haciendo, ¿no? Entonces, el mito del arte, el mito del pueblo recoge esa vocación y de alguna forma se convierte en el guión museológico de ese espacio, ¿no? En el mito del arte y el mito del pueblo, justamente Ticio lo que hace es, de alguna forma, trabajar los conceptos de arte y de pueblo, tratando de, o sea, lo que hace es trabajar eso a contrapelo, ¿verdad? Entonces, trabaja la idea de arte justamente como mito, que es como una aproximación a la realidad, o sea, como narrativa de interpretación de la realidad, ¿no? Tanto de la idea de arte como la idea de pueblo, ¿no? También habla de un montón de cuestiones que obviamente en Latinoamérica ocurre, que es la importación de los conceptos tanto de Estados Unidos como de Europa, ¿no? Entonces, en ese atravesar, digamos, esas ideas, esas narrativas instaladas desde esos mitos, lo que había era una descalificación de sistemas populares, de los sistemas populares estéticos, porque no encajaban supuestamente en cierto sistema de notas particulares o de características particulares que supuestamente el arte tenía, ¿verdad? Y él de lo que habla es que la figura central dentro del arte moderno en ese momento es la autonomía estética. Y también lo que hace es tratar de descompensar un poco esa idea de la autonomía estética, diciendo que en realidad esa autonomía estética era reciente y circunscrita, ¿no?, a un momento, y, o sea, esa digamos, referida autonomía en relación al arte era reciente y circunscrita. Y que la necesidad de esa autonomía no estaba en lo popular o lo indígena en América Latina, que no había esa necesidad, ¿no? Escobar recuerda y propone recuperar de alguna forma la distinción entre lo estético y lo poético, algo que obviamente fue trabajado muchísimo por la estética, ¿no? Pero recuperar un poco lo poético, él habla de lo poético o lo propiamente artístico, dice él, ¿no? O sea, digamos, trabajar lo estético como la manipulación de la forma sensible y nada más que eso, y nada menos también, ¿no? Y por otro lado, el momento de la irrupción, él habla de la irrupción de una verdad, que esa irrupción de una verdad, dice él, ¿verdad?, o de alguna crispación o de esa irrupción de la verdad, que
que convoca esa operación formal que sería el momento estético, ¿no? O sea, lo estético, la forma, lo perceptivo, la búsqueda de la armonía, la síntesis, lo múltiple, no sé qué. Y lo artístico, la idea de intensificar la experiencia o de la movilización o la perturbación de un sentido. No de un sentido en cuanto al sentido de la vista, etcétera, sino a un sentido como posibilidad de dar sentido, ¿no? Y ahí yo traje algunas imágenes nada más como para ilustrar, para que no se aburran tanto. Y justamente habla de una especificidad del arte popular, ¿no? En relación a esto. Entonces, por otro lado, en el arte popular es difícil de separar de alguna forma la forma del contenido, por ejemplo, también él apunta a eso, y por lo tanto lo estético de lo propiamente artístico o poético. Y él habla de la necesidad de que para que podamos dejar entrar cierta contingencia a la idea de arte, ¿verdad?, teníamos que tener una definición más amplia que permita incluir justamente la diferencia, ¿no? Por supuesto, acá está justamente eso, ¿no? Por supuesto, todo esto viene a razón, ¿no?, de los binarismos, ¿no? De esas oposiciones binarias que están ya en el pensamiento, en los inicios del pensamiento moderno, el pensamiento cartesiano, etcétera, etcétera, y que justamente, supuestamente, ¿no?, serían como esos binarismos, esos opuestos binarios, como los responsables, ¿no?, de estas disyunciones del pensamiento contemporáneo. Y podemos nombrar lo oculto y lo popular como si fuera, ¿no? Después tradición y modernidad, como si no hubiera tradición en la modernidad, por ejemplo, ¿no? Para nombrar a Nelly Richard, que a mí me gusta mucho esa idea que ella tiene de centro y periferia, como si fueran cuestiones opuestas, y en realidad no, en realidad ella lo toma como funciones, ¿no? De la función centro y la función periferia, que a mí me sirve mucho para hablar de muchas cosas. Y por supuesto arte-artesanía como si fueran cuestiones opuestas y no cuestiones que se entremezclan, que se contaminan, ¿no? A mí me gustaría hablar de para no hacer todo esto tan teórico, ¿sí? Esta es una foto de Nicolás Richard, un antropólogo que trabajó mucho en Paraguay. Y no es el brazalete de Túcule, pero hace referencia. El brazalete de Túcule es un capítulo, el primer capítulo o el primer apartado del primer capítulo de un libro que se llama La belleza de los otros, arte indígena del Paraguay, que es de Ticio Escobar, editado en el año 1993-94 aproximadamente, que es posterior al mito del arte, el mito del pueblo. Y justamente es un relato, ¿no? Túcule es un chamán Ishir, que está haciendo un brazalete, ¿no? Y él inicia, Ticio le está mirando, mientras tanto están hablando, etcétera, y está anotando, porque bueno, en esos trabajos de campo, ¿no?, en el fondo del Paraguay, en Alto Paraguay se llama, un lugar en el Chaco, paraguayo. El Chaco no es solo una provincia, ¿sí? Es una gran región. Entonces, Túcule empieza a urdir, digamos, unas plumitas, plumones, etcétera, en una rejilla hecha de tejido de yica, creo que le dicen ustedes, que es una bromeliácea, ¿no? Es un tejido hecho de una bromelia. Y de repente se va, hace otras cosas, ¿no? Y luego vuelve y parece como que completar, digamos, entre comillas, ese brazalete. Y Ticio le pregunta, ¿y por qué le agregaste esa línea de plumas? Porque si no, no sirve, le dice. ¿Cómo que no sirve? Claro, tiene que ser más lindo, porque si no, no sirve. En ese relato, ¿verdad?, Ticio basa toda esta teoría que tiene que ver con los usos de la belleza. Justamente esa oposición binaria que nos dice que
la artesanía tendría una función, ¿verdad? Eso es lo que nos enseñan en la Escuela de Bellas Artes, generalmente, ¿verdad? Que la artesanía tendría una función y el arte no. Claro, el arte se olvida, o sea, nos olvidamos que el arte sirve como, tiene un valor de cambio, tiene un valor de uso, ¿verdad? Para citar a Baudrillard, ¿verdad? Tiene un valor de uso, un valor de cambio, un valor en signo, un valor símbolo, ¿verdad? Y ahí, en esos usos de la belleza, ¿verdad? La belleza, lo que quiera que signifique para, ¿no? Múltiple, ese concepto múltiple, digamos, al final de cuentas, tiene una función, ¿sí? Tiene una función también, ¿no? Entonces, esa suerte digamos, de sentencia que tiene que ver con que la artesanía tendría una función y el arte no, la, ¿verdad? Todo eso queda, digamos, en discusión, ¿no? Ay, se colgó. Bueno. Porque no se va a ni un lado. A ver. Ahí está. Vamos a dejar ahí. Bueno. Tiziano Juar, de alguna forma, lo que hace en estos trabajos, digamos, es recuperar un poco esa noción. Él habla, bueno, el arte para la cultura occidental, que podría llegar a definirse como toda práctica, dice que a través del juego de sus formas, pero más allá de él, ¿sí? Quiere enfrentar la realidad, podría ser. Pero él busca una definición que otra vez sea más incluyente de alguna forma, ¿sí? A otras formas de desenfrentar la realidad. Porque además después también dice, al final de cuentas, en los hechos, en la historia del arte moderno, esto ya después obviamente se fue discutiendo aún más, pero el término se utilizaba exclusivamente cuando predominaba el juego formal. Y había toda una cuestión de que el arte vos lo tenías que contemplar y por la mera contemplación de unas formas, cualquiera podía acceder, ¿verdad? Que también es un mito, ¿verdad? Es un mito de la universalización del arte. Ustedes saben que la historia del arte universal es muy chiquitita, en realidad. Esa historia del arte universal no... hay libros que se llaman así. Y la historia del arte de Marte, por ejemplo, no está. ¿Verdad? Bueno, universal, pero bueno. Entonces, de alguna manera, en esa idea de universalización de estas ideas, ¿verdad? La forma supuestamente de alguna manera anulaba la función de la pieza. Y en esta definición, justamente, en esta definición radica un poco esa oposición entre artesanía y arte, ¿no? Porque también a veces en esas prácticas artesanales de regambre popular, indígena, etcétera, hay siempre una utilidad, ¿no? Que convive de alguna manera con lo estético y hasta a veces prima lo utilitario, ¿no? A veces. Por supuesto, después se han dado otras derivas de esos objetos y de esas prácticas, ¿verdad? Pero bueno, la pregunta, bueno, yo acá pongo un montón de fotos que tienen un poco que ver con eso, ¿no? Con la utilidad de esos elementos en diferentes momentos, ¿no? Pero ¿qué pasa, ¿no? Con la llamada artesanía en relación con el arte muchas veces? Y eso es lo que les dije al principio, ¿no? Desde el mundo del Museo del Barro, desde ese pequeño microclima, digamos, para nosotros lo artesanal es el momento de la manufactura, o sea, el momento de... Pero siempre digo, un helado es artesanal también, ¿verdad? Acá dice heladería artesanal, ¿verdad? Un zapato es artesanal. Entonces, cuando un elemento, ¿verdad? ¿verdad? Y hay mucho en el arte erudito que es artesanal también, muchísimo, ¿verdad? Y pasa que la oposición esa entre arte y artesanía es una cuestión ideológica también, ¿verdad? Es una cuestión ideológica y por eso también hay un interés para mí, para todo el equipo, ¿verdad? Un interés radical, ¿verdad? En la cuestión de complejizar esta tensión que hay entre lo artesanal y el arte, ¿no?
A ver, ¿qué más? Otra pregunta que es muy famosa, ¿no? ¿Existe el arte para las comunidades rurales, campesinas, indígenas, etcétera? Porque como bien dijiste vos recién, ¿verdad? Estas prácticas, estos elementos, estos objetos, no serían objetos hechos con esa, ¿cómo se dice? Con intención, gracias. Pero a ver, muchos artistas de raigambre occidental, si se quiere decir, ¿verdad? O sea, muchos artistas a veces también hacen piezas que pretenden que sea arte y no se convierten en arte tampoco. Porque el arte, ¿qué es lo que es? Es una construcción social, ¿verdad? Entonces, vos decís, yo quiero hacer mi obra y esta es mi obra de arte, y luego eso no. La intención no hace, por ejemplo. No, pero a ver, la intención no hace a la obra. La intención nunca. Que esto se hizo con esa intención. Y te va a decir Fernando Farina. Y te va a decir, no me interesa, le va a decir Fernando Farina, más elegantemente. Bueno. Entonces, bueno, la intención no es la intención a la que hace la obra, nunca, ¿verdad? Son otras cuestiones. Y básicamente, para nosotros, justamente la idea de lo artesanal es un momento de la manufactura de la pieza, ¿no? La artesanía en sí, ¿sí? Es eso, obviamente, esto es. Pueden haber muchas otras formas de acercarse a eso, ¿verdad? Hay una cuestión de lo artesanal, por supuesto, pero hay una cuestión de lo artesanal en el arte cuando una escultura tiene una cuestión artesanal también, o sea, ¿está? Pero justamente por eso Ticio también no complejiza y acerca esa idea del arte popular, que es en realidad es un término compuesto, ¿verdad? Así como existe arte moderno, arte no sé qué, arte no sé cuántos, ¿verdad? Esa aproximación a la idea de arte popular también tiene su especificidad. O sea, también, que por supuesto es contingente, en el sentido que también puede cambiar, no se puede cristalizar porque es algo que está en constante discusión y está vivo, entonces es imposible. ¿Qué pasa, no? Que en las sociedades no occidentales muchas de estas expresiones artísticas sirven a un ritual, o tienen un valor social, etcétera. Algunas también, esos usos a veces quedan desprovistos de inscripción, pero se resignifican. Voy a volver un segundo porque esta foto me gusta mucho, ¿sí? Este es un manifestante H. Los H es una etnia que están en una zona que se llama Canindeyú y Alto Paraná, ¿sí? Cerca del Brasil, más o menos. Y él está en una manifestación en Asunción, en la capital, digamos, buscando que el Parlamento, el gobierno, ¿no?, le restituya tierras, ¿sí? Y él va de traje, porque esa es la forma de presentarse ante, ¿no?, los políticos, pero se pinta la cara con pinturas bélicas, ¿verdad? Háblame de resignificación, ¿verdad? Que es una operación sumamente contemporánea, ¿no? Y tal, y o sea, es una operación preciosa, ¿no? Y ahí a mí me encanta decir que la belleza no solo está en la forma, sino esa lucha es bella. Esa lucha de ellos tiene una belleza inconmensurable, ¿no? Entonces,
aun cuando ya eso no sea una pintura bélica, ¿verdad? Se resignifica esa cuestión ahí, ¿no? Bueno, por supuesto, ellos en gran mayoría de estas cuestiones o de estos objetos no consideran arte, obras de arte. Algunos ya sí, porque yo siempre digo que de alguna forma se ha hackeado la idea de arte. Hay una apropiación, pero vos decías, no es una apropiación del arte, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, esta foto, a mí me gusta mostrarla también, él es Clemente López, él es era un chamán Ishir, él está montando un traje ceremonial en una exposición en el Museo del Barro. Ellos fueron a montar los trajes ceremoniales ahí, ¿verdad? Los chamanes, él no fue el único chamán que fue. Él está ataviado con todas, digamos, tiene un leperwolo, que es como una corona, tiene unos bátetas, esos bátetas son como esos plumones que le hacen escuchar más lejos, ¿sí? Tiene por supuesto una ristra de plumas, tiene brazaletes, etcétera, y él se atavía con todo esto para montar estos trajes ceremoniales que son los dioses, ¿no? de esta comunidad, los anápsoro. Y yo siempre digo, ¿qué está haciendo este señor? ¿Verdad? Y a él no le importa el arte, ¿no? O sea, de por sí. A él le importa lo que no sé, llamarle dispositivo, categoría, lo que fuere, opera para él, ¿verdad? Lo que opera para él es importante. Y opera un montón de cosas, ¿sí? ¿Qué cosas? Pucha. Algunas. Pero económicas, por ejemplo, ¿verdad? Hay una cuestión económica que es de la base material de la vida, que no es poca cosa, ¿verdad? Que ese señor, su opción es trabajar en un emprendimiento ganadero en el Chaco, por 5 monedas, ¿verdad? Etcétera. Entonces hay un trabajo también de que ese dispositivo, esa operación, lo que fuere, ¿verdad?, puede llegar a ser un switch muy, muy grande para algunas de estas personas. Al final de cuentas, este tipo de cuestiones, este tipo de experiencias estéticas, poéticas, que refieren a un sentido comunitario, etcétera, apelan a una sensibilidad, ¿verdad? Trabajan con la expresión, ¿sí? Es una intención de alguna forma de representar el mundo en el cual viven, ¿no? Hay momentos culturales que de alguna forma son crispados, apuntalados, y que resultan en unas crispaciones que muchas veces Occidente llama arte a esas cosas, ¿verdad? Entonces, tampoco la historia del arte tiene problemas en llamar arte egipcio, por ejemplo. ¿Verdad? En los libros hay arte egipcio, arte caldeo, asirio, rupestre, ¿verdad? No tiene ningún problema en llamar arte a eso, pero no. A estas otras cosas, no. ¿Verdad? No. Pero a esto otro que tampoco se llamaba arte, pues no existía esa categoría, ahí, ¿verdad?, no tiene problemas, porque esa institución de la historia del arte vio en esas expresiones, ¿no?, su genealogía, ¿no? Su genealogía. Inventó esa genealogía porque le gustó lo monumental, lo no sé qué, lo no sé cuánto, ¿verdad? Y al final de cuentas moviliza no solo lo estético, sino también ese replanteamiento del sentido. Esos trajes ceremoniales de alguna forma se convierten también en implantar un poco de de esa persona, ¿verdad?, un poco en esta sociedad que me niega, ¿no? Porque en Paraguay muchas veces lo que sucede es que la historia oficial trabaja al sujeto indígena, tal, ¿no?, como pasado, del cual hay que estar orgulloso, ¿verdad? Pero en el presente,
Bueno, no sé yo acá, yo no voy a hablar de acá. No, acá los mataron a muchos, eso sé. Allá también, no. Pero digamos, esa idea, ¿no? de que el indígena contemporáneo es como digamos, el depositario de toda la miseria, de no sé qué. Y Ticio dice muchas veces la forma también de devolverle un poco de, o sea, verlos también como personas capaces de producir poesía, ¿no? Y también, bueno, ¿qué es considerado arte popular? ¿Qué objetos? ¿Cuáles hechos? La pucha, y eso, ¿verdad? También es algo que va cambiando y tal, ¿no? Que es algo que está en movimiento y que de repente algunas, como pasa con el arte mismo, ¿verdad? ¿No? La artisticidad de algo está siempre en revisión, ¿verdad? Pero bueno, de alguna forma también él esta fotografía, por ejemplo, es arte popular, porque está tomada por Lantohoy Unru, que es de la comunidad Enjet, me costó mucho decir eso, Enjet del Chaco del Paraguay, ¿verdad? Muy bellamente, esto está sacado de Patricio Escobar porque escribe muy bellamente, dice: lo que caracteriza al arte popular es la capacidad de un grupo de procesar desde sus poéticas y estéticas su propio tiempo y reconocerse en esa operación, ¿sí? Y habla, ¿no? de qué tiene que para él, ¿no? En ese momento, qué puede reconocerse como una producción de esa categoría que se llama arte popular, como de las formas producidas, y él habla siempre por sectores subalternos, ¿no? Para apuntalar ciertas funciones sociales, vivificar procesos históricos plurales siempre, afirmar y expresar identidades sociales, pero también renovar el sentido colectivo. Y de alguna manera eso que tiene esa comunidad, ¿no? Es una manera alternativa de verse a sí misma, ¿no? Y de comprender el mundo, y no precisamente siempre, como suele suceder también, que sean otras personas las que, ¿no? Elijan, digamos. Sí. Y por supuesto también hay para nosotros siempre la idea de la artesanía, a veces lo que esa categoría, digamos, está muy asociada a todo lo que tiene que ver con el folclore, ¿no? Que lo que hace es muchas veces cristalizar o analizar aspectos de la cultura popular, ¿verdad? Entonces tampoco aceptan que eso cambie. Esto que les digo, por ejemplo, pero pero él ya no es indígena, pues toma foto, ¿verdad? Entonces, no, ¿verdad? Pensar un poco en esos términos también. No sé si fui clara, si fui ordenada o no, pero bueno, eso es lo que... Bueno, gracias Lía, un placer escucharte. Y en mi caso, yo quería tomar solamente algunos puntos como para pensar, ¿no?, en estas tensiones entre arte y artesanía. Para lo cual voy a citar un episodio que nos sucedió en esta facultad en el año 1984, vos te debes acordar, Fer, cuando nos visitó Juan Hacha. Sí, sí. Bueno, Juan Hacha, un referente, digamos, indiscutible de la crítica y el pensamiento en América Latina, y entonces él dictó un seminario que se llamó Nuestra Realidad Artística. La verdad que para el momento hay que pensar, bueno, la mayoría de quienes están acá son muy jóvenes, pero fue el paso a la democracia, ¿no? Después de un proceso militar, entonces era muy importante escuchar a alguien con esa sabiduría, ¿no? Y ese pensamiento crítico en el campo del arte. Y él ahí nos entregó después unos manuscritos donde ponía en cuestión, ¿no?, esta relación de los sistemas estéticos vinculando arte, artesanía y diseño, como algo que tiene que ver con nuestra sensibilidad, nuestra cultura estética, y que por otro lado, esto lo recuerdo, ¿no?, decía Juan, para la mayoría de las personas, las artesanías y los diseños son artes aplicadas o menores. ¿Por qué? Porque, bueno, de alguna forma hay una especie de peso enorme de la cultura occidental que siempre ha definido al arte por sus dimensiones ahistóricas.
igualdades constantes a través del espacio y el tiempo. Entonces, esta manera de empezar otra vez, ¿no?, a reencontrarnos con todo un caudal de imágenes y de objetos que tenían que ver con la producción visual de nuestras culturas populares, era la verdad que, por lo menos para esa época, muy importante, ¿no? ¿Vos te acordás, Fer? Sí, sí. Bueno, además de lo que implicó, ¿no?, a nivel histórico y político. Entonces, en este sentido, me parece que estos aportes nos llevan a repensar estas relaciones que muchas veces, y vos, Lía, citabas, ¿no?, esta cuestión del arte por un lado con una etiqueta, con otra, que separan, ¿no?, proponen campos segmentados cuando en rigor de verdad todo tiene que ver con la producción y la cultura visual. También estaba pensando en otro texto también de referencia, que es del mismo Juan del año 88, que se llama Consumo artístico y consumo estético, donde ahí él también separa y amplía la noción de consumo estético a distintos elementos que constituyen, bueno, lo que vemos día a día, ¿no? Tratando siempre de poner el foco en, a ver, cierta inoperancia de la distinción que en general se ha hecho en el campo del arte de entre las bellas artes y las artesanías. Quiero decir, aquí en América Latina tenemos un trasfondo cultural enorme y potente que nos lleva a repensar estas divisiones que han sido tajantes y además niveladas por una historia del arte hegemónica en ese sentido. Entonces esto me parece que de alguna manera, lo que decía Juanacha, hay un tipo de información que muchas veces manipula, un tipo de saber que tiene que ver con nuestras sociedades previas a la conquista incluso, y que, bueno, merece, digamos, un tipo de crítica y de profundización en tal sentido. Otro punto que quería destacar, y que Ticio, a quien vos has nombrado varias ocasiones, un referente indiscutible para estos temas, es cuando él, en Aura Latente, piensa el concepto de arte como una noción que se historiza y se cuestiona, porque de alguna manera plantea esta división tajante entre materia-espíritu, sensible, inteligible, contenido-forma, y cómo en este sentido habría que considerar si realmente la palabra arte, que forma parte de esta mesa, tiene sentido, ¿no? O cómo podríamos llamar a ese tipo de producciones. Y hay tres preguntas de Ticio que a mí me gustan mucho y que quiero traer un poco hoy a colación para discutir, porque él se pregunta cómo se determinan los alcances del arte, para quiénes tiene vigencia y cómo se determina si una obra es o no artística, porque da la sensación que esta polaridad entre lo que es arte y no arte o arte-artesanía sigue estando presente, ¿no?, a la hora de poder entender, estudiar y analizar nuestras producciones culturales en América Latina. Otro punto que quería recordar es una lectura, por lo menos aquí en la facultad, a menudo, ¿no?, está presente en los programas, que es el texto de Andrea Huisen, editado por Adriana Hidalgo en 2006, después de la Gran División, porque ahí plantea cómo a partir de los años 60 esta dicotomía entre la cultura alta y la baja empieza a limarse, ¿no? Empiezan a generarse ciertas porosidades y algunos aspectos de la cultura popular ingresan al campo del arte, entre comillas. Como en este sentido la cultura de la modernidad se ha caracterizado, pensando en el siglo XIX, por una relación volátil entre el arte llamado alto y la cultura de masas, y cómo el modernismo aparece como una estrategia consciente de exclusión. Y creo que en este sentido el rol de las artesanías es muy importante. A mí me parece que hay todo un universo simbólico, no solamente visual, sino cultural, e insisto con la palabra simbólico, que se abre a través de este tipo de trabajos y que por suerte ahora, bueno, lo estamos debatiendo y reflexionando, ¿no?, con mayor profundidad. Cuando estaba intentando escribir algunas ideas, ¿no?, para esta mesa, me vinieron a la mente algunos ejemplos y me acordaba de esa archifamosa muestra que se hizo en los 80, creo que en el MoMA, traducida al español sería Primitivismo del siglo XX, afinidades entre lo tribal y lo moderno, donde se exponían claramente, por un lado, obras de pintores consagrados, Picasso, Braque, etcétera, y las máscaras africanas, ¿no? Y cómo ahí
se redunda en un tipo de similitud o de relación que finalmente termina en la pura formalidad, dejando de lado aquello que tiene que ver con los contenidos simbólicos, con lo profundo y lo ritual, que en ese caso, pensando en ese contexto, en Estados Unidos, subyacía, ¿no?, a las producciones que estaban ahí expuestas. También estaba pensando en otras muestras quizás más cercanas a nosotros y nosotras. En el año 2001, Edward Sullivan hizo una mega muestra llamada Brasil, Cuerpo y Alma, que creo que estuvo en San Pablo y después fue a Estados Unidos, donde plantea toda una historia, ¿no?, del país, incluyendo aquellas obras que tenían que ver con las artesanías, las máscaras y los rituales como una parte fundante de la cultura que hoy estudiamos, ¿no?, en la llamada historia del arte, entre varias comillas, y cómo eso realmente es una plataforma cultural indisociable, no se puede dividir, ¿no? Más allá, bueno, de todo lo que aparece en el modernismo brasileño, esta mirada hacia lo primitivo, etcétera, etcétera. Y también estaba recordando una hermosísima muestra que se hizo en el 2017 en el MAR, el Museo de Río de Janeiro, con la curaduría de Paulo Erkenhoff. No sé si Paulo sigue estando ahí enfrente, pero en ese momento, hacía poco tiempo que se había inaugurado este museo. El nombre era Yaguataporá, Río Indígena. Y ahí justamente lo que se ponía, ¿no?, en relieve y en discusión era esta especie de alternancia entre de qué modo desde Occidente se ha dado a ver la producción artesanal, en este caso de comunidades indígenas nativas, y cuál era la producción de fondo, ¿no?, tratando de rescatar, insisto, ese subsuelo que tiene que ver con una riqueza desde todo punto de vista y que muchas veces queda como relegada a la mera superficie, ¿no?, o al mero aspecto formal. Entonces a mí me parece que todos estos debates y bueno, todos estos temas que vos, Lía, has traído hoy al presente con mucha lucidez, merecen seguir conversándose. Porque siempre, ¿no?, van como despertando preguntas incógnitas y bueno, más en el contexto latinoamericano. Ir con el moderador. Sí, a ver, hay algo que dijiste, Lía, que me pareció interesante porque es cierto que muchas veces yo hablo de la apropiación e inclusive hasta de la exotización que se hacen de los productos o de las producciones culturales y que se incorporan rápidamente a exposiciones de arte. Tengo una, y vos me trajiste, digamos, la vuelta, claro, el otro lado que me parece sumamente interesante y que de alguna manera también lo conozco, pero es cierto que por ahí muchas veces miro estos como estos discursos culturales más potentes y que aparecen en las bienales y no sé, en la Documenta. Y por un lado, me gustaría saber o qué pensás de eso. Me quedaron varias cosas ahí en el tintero para preguntarte cómo ves, y si podés profundizar sobre eso, y tomar el caso más específico de madre e hija de Marta Rodas y Julia Isidre, que me parece que es un caso muy paradigmático de Paraguay, y también tu lectura, que yo, porque recuerdo cuando... es decir, son dos artesanas, bueno, la madre e hija, la madre ya murió, es decir, la que queda viva es Julia Isidres, y recuerdo, es decir, la primera vez que conocí las obras, que no fue en Paraguay, sino que fue en la Documenta 13 de Kassel, en Alemania, en una gran exposición de arte, y que, bueno, me pareció sumamente interesante, primero, ver las obras, conocerlas, pero no hubo, digamos, siguieron siendo artesanas ellas, después de la Documenta de Kassel. Yo creo que sí. Bueno, ahora me contás vos, ahora me contás. Eso es la sensación mía. Y bueno, y ahora en la última Bienal de Venecia, o sea, el año pasado,
que volvieron a exponer, pero ya no exponía, digamos que volvió a exponer Julia Isidre, pero ya claramente como artista, ya de una galería de arte, ¿no? No. Jamás. No, a ver, Juana Marta y Julia, digamos, fueron parte de los primeros pasos del Museo del Barro también, ¿verdad? Son parte de la historia del Museo del Barro, así como muchas otras, porque, por eso te llama Museo del Barro, ¿verdad? Porque también la colección de arte popular inicia con la cerámica popular de sobre todo dos lugares que son Itá y Tobatí, tan cerca de Asunción, y son, digamos, mujeres, porque el barro tradicionalmente es trabajado por las mujeres, ¿verdad? Con una historia bastante importante, ¿verdad? Porque tienen que ver con el lugar, el espacio que las mujeres han tenido tradicionalmente en el Paraguay, que por un lado fueron muy importantes, hay un mito también sobre eso, etcétera, pero obviamente siempre subalternizadas, siempre nunca tomando las decisiones sobre, digamos, lo que les va a pasar, etcétera, etcétera. Entonces, las personas que estuvieron en ese momento detrás de la creación del Museo del Barro, lo que hacían iban a las casas, a los talleres de estas mujeres para conversar con ellas y para ver lo que estaban haciendo, etcétera. Y era un momento de también pivote, porque ya el uso de los cántaros, de los platos, etcétera, estaba como ya en declive, ¿verdad? Antes se usaba mucho el cántaro en el Paraguay, heladera era caro tener, entonces se dejaban los cántaros afuera de las casas y hasta ahora se dice, bueno, el agua de cántaro que es rica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene como ese gusto a arena, ¿verdad? Y además es fresca porque el cántaro tiene una porosidad, ¿no? Entonces el viento hace que se enfríe el agua dentro del cántaro. En Paraguay es muy importante eso. Pero va con la llegada de los termos y tal, ¿verdad? Eso va en declive, entonces hay una migración de esa cerámica más utilitaria, ¿verdad? A un predominio de la fuerza estética de esas como objeto, ya sea decorativo en algún punto, pero también empieza también a trabajar esa idea del objeto de deseo, bueno, etcétera, etcétera. Estético, etcétera. Bueno, y una fuerza expresiva, por supuesto, muy importante. Y ¿cuál es la importancia? Sobre todo Juana al inicio, que es la mamá de Julia, ¿verdad? Y es que Juana se aparta de la tradición sola. Nadie le dice, ¿verdad? No es que hay alguien que viene, una galerista o algo que hace esto, así, 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 sino que ella sola se aparta un poco de la tradición de las representaciones que tenían que ver con la vida cotidiana, que tenían que ver con el mundo que les rodeaba, etcétera. Y ella se aparta un poco de eso y empieza a ser una figura extrañísima que ella escondía, que también es interesante. Ella escondía. Y una vez que Osvaldo Salerno y Carlos Colombino van a la casa de Juana, ven escondido eso, así, a un costadito, y dicen, ¿y eso que está ahí qué es? ¿No? Eso, pues Juana era muy especial, no hablaba demasiado, así, bueno, hasta que al final logran que les muestre, etcétera, etcétera, y le dicen, bueno, esto es lo que nosotros queremos que vos sigas haciendo, digamos, ¿verdad? Entonces le apoyan esa producción. Entonces, y que también tiene un poco que ver con esa idea que decía yo antes, ¿no? Que a ese sujeto de productor, de imaginario, rural, etcétera, no puede innovar. No puede, ¿no? Tiene que ser fiel a su pasado, a su historia, no sé qué, ¿verdad? El control, ¿no? Sobre lo que vos tenés que responder a lo que nosotros creemos que vos sos, ¿no? O sea, es un poco así. Entonces, el museo hizo todo un trabajo de apoyo a estas ceramistas para que estas ceramistas pudieran tener en este trabajo un sustento de ellas y de sus familias también.
en un momento en que muchas de las mujeres venían hasta Buenos Aires a trabajar, ¿verdad? Como pasa hasta el día de hoy, creo, ¿verdad? Entonces, este trabajo les dio también, no solo, por supuesto, en un principio es un sustento económico, parece banal, ¿verdad? Pero es que es real, ¿no? Y por supuesto después van viendo los resultados lentamente, porque es un trabajo de 40 años, ¿sí? Del museo, ¿sí? Es un trabajo de 40 años. Pasa que en un momento determinado, bueno, ¿qué pasa? Ahí el museo les presenta para un premio, ellas ganan el premio Príncipe Claus en los 90. Ellas van a la Bienal de Porto Alegre ya mucho antes, muchísimo antes la Documenta, muchísimo antes de Venecia. Ellas ya van a la Bienal de Porto Alegre, las dos. O sea, si la Documenta, en el caso de Chus Martínez específicamente, que es la curadora española que busca a estas dos cenamistas, de las cuales no sabía ni el nombre, pues eso también es bastante sintomático, ¿verdad? Un curador va a saber los nombres de los artistas que busca, de ellas no, ¿sí? Eso es importante, ¿verdad? Son madre e hija, me dijo, y yo le dije, todas son madre e hija. Sí, porque todas aprenden de su mamá, de su abuela, de su no sé qué, no sé cuánto, ¿no? O sea, estoy buscando una ceramista, ajá, ¿y qué? Le dije yo, o sea, no sé. Yo sabía, pero yo iba a hacer su trabajo, ¿no te parece? Ella tenía que hacer su trabajo, bueno. Entonces, nada, ¿verdad? O sea, ella, o sea, ese trabajo que hizo el museo, o sea, sin ese trabajo que hizo el museo, y por supuesto que hay un peligro también ahí, pero no, por ese peligro que puede llegar a existir de la banalización, de la fetichización, de la manipulación en términos de precio, ¿no? De esas cuestiones, etcétera, etcétera, no va a dejar de hacer todo lo otro. Es muy terrible. Y mira, decíamos el otro día, a mí hace unos meses me preguntaron, pero ¿cómo hacen ustedes para no equivocarse? No hay manera de no equivocarte, no hay manera de no pifiarla, no hay manera de hacer siempre, ¿verdad? Y bueno, y ya después, y además tampoco nosotros nos vamos a poner a decirle, no, esto es correcto, esto no es correcto, esto tenés que hacer, esto no. Julia en este momento es la artista, y en términos de mercado, más cara del Paraguay. ¿Sí? O sea, en términos de mercado, ¿es horrible? Sí, porque en realidad esta cuestión de los precios del arte es una locura, ¿verdad? O sea, eso es una especulación, como es la especulación inmobiliaria, como es, ¿verdad? O sea, un montón de otras cuestiones, ¿no? Es como ¿cómo se dice esto? La gentrificación, es como una especie de gentrificación del arte, ¿verdad? Se puede decir. Y es preocupante, sí, porque también, y después, ¿verdad? No sabemos si la caída, etcétera, etcétera. Pero bueno, ojalá que Julia esté ahorrando, ¿verdad? Porque le está yendo súper bien, ¿verdad? Y sí, hay un peligro. Venecia, yo no me fui a la Bienal de Venecia, ¿verdad? No me fui, pero todo lo que vi así, hablo así muy irresponsablemente porque no vi, pero todo lo que más o menos vi, y es complejo, ¿verdad? Porque al final de cuentas supuestamente era la apertura hacia otros sistemas estéticos, poéticos, etcétera, pero en realidad otra vez es una sobrefetichización a veces, parece. Por eso te digo que estoy hablando irresponsablemente, ¿verdad? Todos hablamos con cierta irresponsabilidad, por suerte. Cabe cierta... Bastante. De cualquier manera, sí me parece interesante porque la última Bienal de Venecia justamente fue curada por por primera vez fue curada la Bienal de Venecia por un latinoamericano, ¿no? Un brasileño, y que que en América, Brasil es el imperio, ¿verdad? Entonces también la operación que hace Brasil muchas veces sobre... Otra vez la misma cosa, ¿verdad? ¿Qué sería eso? Y no sé, de eso, o sea, a ver, no ha habido un trabajo real de entender esas condiciones, por ejemplo, ¿verdad?
eso, o sea, o sea, la misma cosa que hizo Occidente o que hizo en los centros hegemónicos es, digamos, dejar de lado el contexto de esas producciones, ¿verdad? Como si fuese el objeto, porque se parece a un arte realizado ¿verdad? Lo de las máscaras y todo esto, ¿verdad? O sea, es otra vez porque, ¿no? Mira, yo me acuerdo de una cuestión una vez que era una mujer que hace unas figuras voluptuosas y que todo el mundo parece Botero, mira, ¿verdad? Y es también una forma de banalizar una tradición que no tiene nada que ver con Botero, ¿verdad? Y tampoco esa señora tiene la referencia de Botero, porque Diltrudis Noguera, que es la que lo hace, le da igual Botero. O sea, no entra dentro de su, ¿no? Entonces, otra vez usa, o sea, las mismas operaciones, ¿no? No digo que lo haya, porque seguramente que el Brasil también tiene otra historia. Entonces, dentro del Brasil, ¿verdad?, han habido otros procesos que tienen que ver con procesos políticos súper importantes y que ellos sí han hecho todo ese trabajo ya de reconocimiento de esos contextos, seguramente no en un 100%, pero mucho, ¿verdad? Pero la operación otra vez hacia el Paraguay, por ejemplo, suele ser dada de esa forma. No te digo que hay una agenda detrás de eso, ¿verdad? Pero un poquito se hace así, ¿verdad? De esa forma. No sé cómo. Vamos a volver. Pero le quería preguntar, pues María Elena, hiciste varias y fuiste relevando un montón de historias, muestras, exposiciones. Y me preguntaba, es decir, pero no sé si la pregunta por ahí es inconveniente o no, es decir, ¿cómo vos ves que se está, cuál es por lo menos el relato de la historia del arte académico hoy, ¿no? Es decir, inclusive mismo en esta facultad, en la Escuela de Arte, es decir, ¿por dónde está pasando? Y ves si realmente ha habido cambios significativos desde que vino Juan Hacha allá a lo lejos. Pero no, bueno, me gustaría saber, decir, ¿cómo la estás viendo hoy? ¿De qué arte estamos hablando, no? Es una pregunta enorme, no sé si la voy a poder responder. Me parece que también depende de los contextos. Yo cité esta exposición que se hizo en el MAR, que es un museo relativamente nuevo, ¿no? No sé si Paulo Erkenov sigue ahora al frente, pero en ese momento le dio un impulso. No, bueno, pero en el 2007 estaba, me parece, que ahí monitoreando. Y a mí me pareció bastante acertado esta cuestión de empezar, digamos, a proponer exhibiciones donde de alguna manera hay un posicionamiento crítico sobre el modo en que se han visto a lo largo de la historia este tipo de manifestaciones. Yo creo que en mayor o menor medida estamos empezando a corrernos de esa lente. Hay un reconocimiento de ese peso eurocéntrico que forma parte de nuestra bibliografía, porque en nuestras carreras académicas los tomos de historia del arte siguen reiterando lo que vos decías, Lía, ¿no? El arte egipcio, el arte griego, ¿no? Me parece que ahora, de a poco, hay algunos elementos teóricos que nos están permitiendo empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista. No quiere decir que esto suceda rápido, pero a mí me parece que hay como otra mirada crítica que está surgiendo, ¿no? Sea desde los estudios decoloniales, los estudios visuales, etcétera, pero yo celebro que, aunque sea lentamente, empieza a haber algo diferente y las curadurías van dando inicio de eso, ¿no? Esta curaduría a lo mejor con esta tipología conocida, ¿no? Que tiene que ver con un recorrido histórico o esa mirada quizá más propia del siglo XIX, ¿no? De donde algo surge, se desarrolla y después se termina y así sucesivamente. Me parece que ahora está siendo, por lo menos en los recintos académicos, bastante cuestionado. Pero bueno, creo que el peso del eurocentrismo en ese sentido es bastante importante y hay que trabajar
Hay que trabajar para removerlo, ¿no? Para discutirlo. Creo. Perdón. Sí, y yo me preguntaba también a partir, iba a hacer un comentario primero que, porque a partir de algo que dijiste, Lía, sobre dónde se lo ubica, sí creo que lo dijiste vos, pero cómo se va ubicando, digamos, el arte, digamos, de los, no sé, de los pueblos originarios, de los indígenas, de los, no sé, como, nunca sé cómo denominarlo, acá pueblos originarios, pero una vez le pregunté a Ticio y me dijo, es un eufemismo todo, decirlo como quiera, claro, pero bueno, lo cierto es que comentabas, digamos, cómo aparecía, digamos, que era una producción o eran culturas que ya habían desaparecido, que eran del pasado, ¿no? Fundamentalmente, y con producciones que ya no estaban, digamos, que no estaban vigentes o que no existían directamente, producciones culturales. Y bueno, a mí me pareció interesante cuando se modifica el guión del Museo Nacional de Bellas Artes, acá no hace tantos años, a partir de la incorporación de una importante colección de objetos precolombinos, que se hace la incorporación, se crean nuevas salas de arte precolombino, pero justamente hablando, digamos, no dándole ninguna continuidad a esa historia, siendo de que de alguna manera el relato, el guión del museo es como un guión cronológico, entonces es como que hay una ruptura, está eso y después desaparece, a partir de eso no existe ninguna continuidad ni ninguna posibilidad, solo algunos rescates que puedan haber hecho artistas en los años 70 u 80 con una mirada americanista con relación, digamos, digamos, con esa mirada a estas producciones, cosa que es muy llamativa. Pensando eso, te pregunto, ¿cómo complejizan desde el Museo del Barro el guión como para poder, digamos, hacer reflexionar críticamente sobre estas situaciones? No sé. No, a ver, sí, o sea, nosotros lo que hacemos, bueno, en las colecciones, en las exposiciones permanentes, digamos, la idea siempre es poner en diálogo ciertas cuestiones. Nos falta un montón porque también toda complejización requiere también de unos fondos que a veces no contamos con estos fondos. Sabemos que sí, que nos falta un montón para llegar a las ideas que de repente manejamos, etcétera. Pero mismo el recorrido del museo ya complejiza un poco, ¿no?, las cosas, porque en ese recorrido, cuando me ha tocado, por ejemplo, acompañar a personas de otros espacios, de otros lugares, o que están muy insertos en esa historia del arte canónica, etcétera, etcétera, van paseándose por el museo y llegan a la parte, por ejemplo, de las comunidades indígenas. Pero esto es un museo etnográfico, ¿verdad? Y ahí siempre me gusta a mí decir, porque me encanta decirles, no, tu mirada es etnográfica, ¿verdad? La mirada tuya es etnográfica. O sea, si es lo etnográfico es una operación que se hace, el objeto en sí no es etnográfico, ¿verdad? O sea, la operación sobre el objeto, ¿verdad?, que se hace es la etnográfica. Y que al final de cuentas el Louvre también es un museo etnográfico, si yo quiero, ¿verdad? Porque yo puedo hacer una operación etnográfica con el Louvre o con lo que fuere, ¿verdad? Porque puedo ver cómo se visten los monarcas. Eso dije una vez que casi me pegaron, que estábamos en el Museo de América y le dije, sería genial, voy a hacer una etnografía de su monarquía, le dije. ¿Verdad? Lindo, ¿verdad? Y no le gustó mucho la idea. Pero etnografía se puede hacer en realidad de todo y no está mal, ¿verdad? O sea, es básicamente una lectura descriptiva de algo, ¿verdad?
Pero ahí, bueno, no, el museo lo que hace es privilegiar, digamos, la parte expresiva, ¿no?, de estas prácticas y de estos objetos, ¿verdad? Y es una operación sobre los objetos. Y lo que hacemos a veces, qué sé yo, en el Museo de Arte Indígena hace unos años lo que hicimos fue intervenir todas las vitrinas con unas palabras nada más. Y que se lee bastante bien, porque hemos tenido muchas respuestas al respecto. Y es simplemente en esas vitrinas que pueden ser leídas como monográficas, pusimos solamente algunas palabras: derecho, restitución, justicia, así nomás, ¿verdad? Y eso ya es como que... Si no, le corta la lectura. ¿Entendés? Eso nomás ya... A ver, espera un ratito, ¿verdad? Y hay ya una apuesta, es simple, es muy simple, es nada, ¿verdad? Es barato. No puedo hacer otra cosa, ¿verdad? Me encantaría hacer otras cosas, de hecho tengo muchas ideas, tenemos muchas ideas, pero bueno, tengo que trabajar para conseguir que las ideas se materialicen. Pero son esas maneras. Y después, por ejemplo, en exposiciones temporales, ¿verdad?, lo que sí todo el tiempo hacemos dialogar estas diferencias, digamos, ¿no? Cómo pulsan por ejemplo, algún concepto curatorial, cómo pulsa determinado objeto, determinada práctica o lo que fuere, con unas ideas, por ejemplo, ¿no? Entonces, y bien, qué sé yo, y puede haber una obra de León Ferrari, porque tenemos una obra de León Ferrari con una talla H,